sustancias que ya hemos conocido algunas, como por ejemplo cuando yo les digo un macrófago secreta interleuquina 1 y la interleuquina 1 llega hasta el hipotálamo y aumenta la temperatura. Llega al hígado y el hígado va a producir proteína C reactiva. Llega a los vasos sanguíneos, a los capilares, y estimula para que los capilares permitan que salgan las células a la intersticial. Entonces, esta es la voz que tiene la citosina. Es la voz del grito pidiendo auxilio del macrófago que le llega al hipotálamo, le llega a los vasos sanguíneos cercanos y le llega al hígado. ¿Me dan cuenta? La misma voz puede llegar de diferentes maneras, ¿no es cierto? Yo pido auxilio, hay unos que pasan y no me hacen caso, y no me ayudan, la mayoría de los humanos hoy en día. Uno ve a alguien que sí. Pero hay otro que viene y lo auxilia, otro sale corriendo a pedir ayuda a otra persona. Cada uno actúa diferente. Lo mismo sucede dentro de nuestro organismo. Entonces las citocinas se comenzaron a estudiar para entender la regulación del sistema inmunitario. Sin embargo, no solamente se produce citocina para la inmunidad. Nosotros vamos a estudiar las citocinas de la inmunidad porque es nuestro tema, pero todo es comunicación mediante péptidos pequeños. ¿Ya? Entonces, la inmunorregulación es el control de las funciones de una célula inmunocompetente, lógicamente, frente a la respuesta inmunológica. La regulación puede darse por anticuerpos, por citocinas, por linfocitos T reguladores. Lo que vamos a estudiar hoy día es solamente regulación por citocinas. También las van a llamar quimiocinas, las van a leer con ese nombre, o interleuquinas. Citocinas porque son comunicaciones entre células, por eso citocinas. Quimiocinas porque se supone que son productos químicos que dan un taxismo positivo o negativo y regulan todo. Bien, para recordar, antes de poder hablar, las acciones de las citocinas son similares a las de las hormonas que estudiaron en endocrinología. Tienen la misma terminología. Una acción autócrina, parácrina y endocrina. ¿Cuál es la acción autócrina? Creo que esto ya les vi la semana pasada. ¿No? Qué raro. Porque es un equipo más avanzado. Lo tengo en mente. La acción autócrina es cuando yo digo, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar y me estoy sugestionando para darme fuerza y comenzar a estudiar. Esta es una acción autócrina. Fíjense que la célula larga su citocina y esa citocina también la autoestimula. Entonces es un autoestímulo. La acción parácrina es de una célula que su acción mediante la citocina la va a ejercer a una célula que está cercana. Entonces, cuando yo les decía que las células dendríticas están todas fijas y esta se activa, comienza a producir interleuquinas para que las otras también comiencen a activarse. Esa es una acción parácrina, como decirle yo a mi amiga, estudiemos inmuno. Y la acción endocrina, una célula larga sus citocinas y van a ir a una célula lejana a hacer su acción, como aquí. Imagínense, llega al hipotálamo y la lesión a lo mejor está en la pierna, o llega al hígado y la lesión está en la pierna. Estas dos serían acciones endógenas, ¿no? Por lo tanto, para que todo esto suceda, tiene que haber un estímulo. Vamos a
macrófago lo fagocita, se estimula y comienza a producir citocinas para que haya estos efectos, por ejemplo. Entonces, no se conocen muchas citocinas. Hasta el momento irán unas 100, pero como su cuerpo es pura intercomunicación. Cuando se establece la nomenclatura de las citocinas, ya era demasiado tarde, había muchos productos químicos que ya se conocían, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento de neutrófilos y monocitos, el factor de crecimiento tumoral, los interferones. Entonces, a todas esas citocinas no se les ha cambiado el nombre, se les mantiene. Y desde donde comienza la nomenclatura en adelante, solamente se llama IL, interleucina 1, 2, 3, 4, conforme se las va descubriendo. Entonces, el número es por descubrimiento. ¿Ya? Puede ser que una interleuquina active a muchas células, este es un pleiotropismo o pleiotropía, que es este ejemplo de aquí. Lo mismo con la interleuquina 4, que puede estimular linfocitos B, linfocitos T, mastocitos, timocitos. Entonces es una pleiotropía porque tiene acción sobre varias células y cada una va a actuar de diferente manera la célula activada. Redundancia, que a una célula le llegue varias interleuquinas pidiéndole la acción, porque está tan desesperado el cuerpo que tiene que gritarle a la célula, así como yo, vénganse adelante, vénganse adelante, vénganse adelante. Redundancia, ¿ya? Porque este no está haciendo caso y necesitamos gente que haga caso. Entonces, todo el mundo le manda mensajes. ¿Ya? Esta es una forma en que se clasificó pleiotropía y redundancia. Y hay otro autor que además clasificó sinergismo y antagonismo. ¿Ya? Entonces, el sinergismo es prácticamente como la redundancia, porque son varias interleuquinas que actúan sobre una célula. Y el antagonismo, cuando hay dos interleuquinas contrarias. La una dice actívese y la otra dice ya no se active. Tiene que haber interleuquinas contrarias porque el organismo se tiene que dar cuenta, ya no hay el agente agresor. No puede ser que sigan produciéndose, no sé, más complemento, activándose más macrófagos y ya no hay necesidad de anticuerpos. Entonces tiene que haber interleuquinas que digan, ya todo pasó, cálmense las apaciguadoras. Entonces, por eso es que hay lo que se va a llamar antagonismo. Mientras unas estimulan, las otras inhiben. ¿Ya? El macrófago hace de todo, es fabuloso. Si uno lee macrófago, nada un día. Y si uno lee analizando todo lo que hace, es fabuloso. Por ejemplo, el macrófago produce muchas interleuquinas, estas son algunas de las que produce. La más conocida y la más estudiada, como fue la primera, después de la nomenclatura, siempre van a escuchar hablar de la interleuquina 1. Pero un macrófago activado, por ejemplo, si tiene interleuquina 1, activa el endotelio vascular, activa a linfocitos para que tengan a la zona del problema, aumenta la activación de las células receptoras y produce fiebre. El factor de necrosis tumoral alfa activa también el endotelio vascular. Fíjense, si no fue suficiente, estas dos están activando el endotelio. Aumentan la permeabilidad vascular. La interleuquina 6 activa a los natural killers para que vengan a la zona. Y también activan a linfocitos B para que aumenten
La interleuquina 8 hace que los neutrófilos salgan a la zona del problema, basófilos y linfocitos T. Y la interleuquina 12 estimula a la célula madre diferenciada a que produzca natural killers, porque estamos necesitando natural killers, ¿ya? Y linfocitos TH1. Luego vamos a estudiar en otra clase TH1 y TH2, ¿ya? Entonces, una célula puede producir un sinfín de interleuquinas. Y todas las células de nuestro cuerpo, les comento que producen interleuquinas cuando lo necesitan, porque ellas tienen en los cromosomas toda la información. Ya sabemos, vamos a decir que son proteínas, porque son de naturaleza proteína, pero en realidad son péptidos, es decir, que tienen 4 cepas, son pequeños de vida efímera, fracciones de segundo, porque en fracciones de segundo a lo mejor ya no se necesitan. ¿Vale? Entonces son proteínas, en realidad péptidos, que actúan para comunicarse entre célula y célula. A eso se llama mediadores celulares. ¿Ya? Entonces se llama mediador, porque él es el que, esta interleuquina que está aquí, es el que salió de acá y va a estimular acá. Entonces es el mediador. Por eso se llaman mediadores. Bien, y regulan positiva o negativamente, como yo les explicaba, y depende de lo que ellas soliciten a una célula, la respuesta será de esta célula. Entonces, pero como estamos estudiando las interleuquinas del sistema inmunológico, van a activar hacia la parte inmunológica de nosotros. Si estuviéramos en endocrinología, han estudiado otras interleuquinas que van a estimular a que se capte una hormona o que no se la capte. ¿Vale? Bien. Trataron, pero no es muy posible, trataron de clasificar a las citocinas, las que se secretan en la inmunidad natural y en la inmunidad adquirida. Pero es un poco difícil esta clasificación, pero es la más, es una de las más prácticas. ¿Ya? Entonces vamos a ver mediadores de inmunidad natural como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 10, interleuquina 12, los interferones. Y antes de que aparezcan las citocinas, todas se llamaban quimiosinas. Cada vez hay menos quimiosinas, porque conforme se las van estudiando, ya van adquiriendo el nombre de interleuquina. Y los mediadores de inmunidad específica van a ser la 1, la 4, la 5, la 10, etc. Entonces es muy difícil separarlas, pero para tener más o menos una idea. Vamos a explicar un poquito este mediador llamado factor de necrosis tumoral alfa, producido por el macrófago activado. Mientras no está activado el macrófago, no necesita comunicar nada, va a estar pidiendo socorro necesario. Entonces, son producidas por los macrófagos activados frente a gérmenes, sobre todo cuando son gram negativos. Y es mediador de inflamación, mediadores que se comunican. Entonces, él es el que hace que las células produzcan lo que tengan que producir para producir inflamación. Por ejemplo, aumento de temperatura, mayor flujo sanguíneo, que sería calor y rubor, aumento de proteínas en la recluta neutrófilos y macrófagos que van a salir del vaso hacia el lugar del problema, los monocitos que se transforman en macrófagos
Entonces, fíjense, este macrófago produce un factor de necrosis tumoral alfa y va a activar a células presentadoras de antígeno, haciendo que se manifieste más complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en esas células que se van a transformar en presentadores de antígeno. Van a activar el endotelio, van a activar los polígonos nucleares y se van a activar a otras células, sobre todo a la maduración a nivel de la ósea. Y a nivel de inmunidad específica, van a inhibir a los linfocitos T, porque fíjense que ellos secretan cuando están con bacterias y los linfocitos no defienden de las bacterias, ¿no ves? Los linfocitos T defienden de qué? De los virus o de las células o de las bacterias intracelulares. Pero si es una bacteria gram negativa que es extracelular, ¿para qué van a venir a la zona linfocitos T? Van a perjudicar, va a haber boleo y nadie va a hacer nada. Entonces, no, ustedes no vengan. Entonces, fíjense que aquí actúa como un inhibitor, porque él necesita a estos, que son los que van a fagocitar. Va a inducir a la apoptosis de dichas células, va a producir linfopenia, justamente por este motivo, va a ayudar a inhibir a las células dendríticas en el momento en que ya no hay más agentes agresores y va a estimular a los linfocitos TH2 a la producción de diferentes interleuquinas. La interleuquina 1, ya sabemos sus acciones principales, no solo de proteínas proinflamatorias, solamente hablamos de proteínas C reactivas. Yo les hablé de fibrinógeno en la teoría, pero les dije que más que nada el fibrinógeno se usaba para problemas de coagulación. No entienden que se usa fibrinógeno, pero por problemas de coagulación. Pero sin embargo, cuando hay un fenómeno de inflamación, hay otras proteínas proinflamatorias que produce el hígado, como la proteína A, la proteína P, fibrinógeno. Solamente que no se puede detectar en laboratorio. La única que se va a poder detectar es la proteína C reactiva. Seguramente en unos años más ya pasará la historia de la proteína C reactiva, porque a lo mejor hay otro marcador mucho más específico o más rápido, así como antes se usaba la velocidad de sedimentación globular. Creo que hoy en día no tiene mucha utilidad. Es más, hay algunos autores que dicen, ¿para qué ponemos la velocidad de sedimentación globular? Ya no tiene utilidad porque se activa muy tardíamente y se inactiva muy tardíamente, ¿no? Estos son dos problemas médicos. Uno, si lo veo normal, digo, está bien el paciente, y como les daba el ejemplo de ese paciente quebrado de 6, si hubiese el tiempo. Pero cuando el paciente ya está sano, tal vez todavía no cambió. Y la pregunta es, ¿lo sigo teniendo internado? ¿Se puede contaminar con alguna bacteria o un resistente intrahospitalaria? ¿O ya para qué le voy a dar medicamentos si ya está sano? La BCG me desorienta. Por eso es que hay el lema que dice, trate al paciente, no los laboratorios. Porque yo veo mi paciente mejoró, pero mis laboratorios todavía no se han normalizado. Entonces, por eso la PCR es tan buena, porque normaliza con el paciente y se aumenta cuando el paciente está grave. La interleuquina 10 es interesante, ella es apaciguadora. Es la que dice, a ver, cálmense, ya no pasa nada, todo tranquilo, ¿ya? Entonces, inhibe la producción de interferón gamma, inhibe la producción de citocinas en macrófagos activados, inhibe la expresión del complejo mayor de incompatibilidad en macrófagos
estar con signos negativos y es apaciguador, porque ella baja. Es como cuando ustedes estudiaron las hormonas tiroideas, si hay mucha tiroidea, tiene una acción negativa hacia la producción del TSH. Entonces, fíjense, ella es reguladora negativa, pasiva. Dice, ya no hay problema, ya no hay para qué estar activándose, la gente causal ya no está. La interleuquina 12, producida por los macrófagos, va a estimular la producción de interferón gamma. Ustedes saben que el interferón gamma es importantísimo porque va a estimular a células naturales, a células que no son del sistema inmunológico, para que dejen de producir receptores, para que cambien sus receptores cuando hay un agente agresor tipo viral. Entonces avisa a las células vecinas que tienen que esconder los receptores por los que entra el virus. Todas las células saludables guardan sus receptores y el virus ya no tiene por dónde entrar. Es una maravilla. Además, el interferón, ustedes saben que si esta célula va a ser invadida y todavía no fue invadida, y este es el receptor donde entra el virus, es tipo de delante, como un guardaespaldas, para que así el agente no encuentre el receptor y no pueda detectar. Induce la diferenciación de linfocitos T para TH1. Ya le quiero explicar en otra clase, si no, mejora las funciones psicolíticas de células T citotóxicas, que son de inmunidad específica, o natural killer, que son de inmunidad específica. Es decir, que cuando estamos frente a un patógeno intracelular, sea nocaria, sea enchterecia, o una bacteria intracelular o un virus, se va a activar la interleuquina 12 para que los linfocitos T citotóxicos se activen y busquen las células infectadas y las destruyan. Por eso se llaman linfocitos T citotóxicos, porque tienen que llegar a las células infectadas. Antes de que estas se activen, lógicamente las asesinas naturales son células que van a matar células propias, por eso se llaman células asesinas naturales. Tienen que estar activándose. La interleuquina 12 ayuda a que se active. Los interferones, aquí tenemos, primero se hablaba solo de un interferón, se decía interferón, hoy en día hay interferón alfa, beta y gamma. El interferón alfa y beta se los considera tipo 1, su función inhibir la replicación viral en las células. Ustedes saben que los virus replican en las células. Haciéndolas más susceptibles a la muerte por linfocitos T citotóxicos. Aumentan la expresión de moléculas de complejo mayor de incompatibilidad de tipo 1 en una célula invadida y activan a los natural killer. Miren, cuando esta célula, esto lo estudiaron en bacteriología, cuando esta célula invadida por un virus, ingresa el virus aquí, ustedes saben que no ingresa como tal, solamente pierde su información genética. No vamos a verlo, al virus es información genética. Esta información genética, si es que es un ARN, va a llegar al ribosoma y van a producirse las proteínas virales. Estas proteínas virales pueden ser no estructurales, y estas no estructurales, como su nombre lo indica, no van a formar parte de la estructura del virus, van a ir a inhibir al núcleo, porque no pueden haber dos patrones chicos, ¿no ves? Imaginemos, ¿no?, que están dos directores de medicina clínicas. ¿A cuál le hacemos caso? A ver, por lo tanto, este virus
recargadas, guardan en algunas vesiculitas su complejo mayor de tipo para no tomarse el electrolito. Entonces, esta célula todavía puede, con su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y con algún antígeno de este virus, migrar y avisar que está invadida. Bueno, a pesar de que esto esté sucediendo. Y resulta que esta interleuquina, que es el factor de necrosis tumoral, no puede hacer nada ya con esta célula, salvo indicarle al natural killer aquí que está invadida, porque ya está infectada. Pero lo que hace es llega a la interleuquina 12 y estimula a que todas estas moléculas se expresen más rápidamente. Entonces llega un natural killer. Esto está anormal. Esta célula avisando está invadida, la voy a matar. Así funcionaría. Bien, ¿qué más aquí nos quedaría? La 1 y la 2, el interferón 1 y 2. Perdón, aquí es el interferón 1 y 2. 1 o 2. Este interferón 1 y 2, entonces producen enzimas que bloquean la replicación viral, sobre todo el inicio de la replicación, cuando, si este fuera un linfocito de CD4 y este fuera el CD4, el interferón se va a colocar aquí. Entonces viene el HIV y no puede ingresar. O el interferón viene aquí y le dice, oye, como estás infectado, guarda tu CD4. Y ellos guardan su CD4. ¿Ya? Además, ellos, los interferones, van a estimular al aumento de temperatura. En el caso de una virosis, incrementa la expresión del HLA en las células para que avisen. Y el clase 2 es el interferón gamma. ¿Ya? Antes se sabía que se creía, se sabía que era así, pero ya ustedes saben que ya más investigación cambiaron paradigmas. Se creía que solamente nos protegían de los virus. Hoy en día se sabe que nos protegen de las bacterias. Estimula para que lleguen más polimorfos nucleares al lugar. Estimula a los fibroblastos, también ayudan a estimular a los fibroblastos. Acuérdense que el interferón es secretado por el macrófago. Cuando ya no hay detritus, entonces el interferón puede estimular a los fibroblastos, porque lógicamente tiene el macrófago. Como no hay parásitos, inhibe la producción de IgE, no porque IgE, si no necesitamos IgE, ¿ya? Y estimulan a las células inmunocompetentes a que produzcan su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. El interferón gamma, cuando fue descubierto después, miren, se encontró que tiene múltiples funciones hacia células como polimorfos nucleares, macrófagos, ¿qué dice aquí? Lo indico. Voy a salir para abrir. Muchas células, muchos tipos de células, many cell types, muchos tipos de células. O sea que quizás ni siquiera células inmunocompetentes.
y además al epitelio vascular. Quimiosinas serían todas las que no se contó. Antes eran todas y hoy en día van quedando menos porque van pasando a la interleuquina. Por eso antes se llamaban quimiosinas, pero vamos a seguir leyendo ese término, porque ese término creo que nunca se va a acabar. Entonces, cuando hablamos de quimiosinas es muy específico, pero sabemos que estimulan el sistema inmunológico. Y es de ahí de las quimiosinas que van estudiando y apareciendo las interleuquinas numeradas. La interleuquina 2, producida por linfocitos T Helper o ayudadores, y por células linfocitos T citotóxicos, principal factor de crecimiento de células, es decir, que va a estimular la médula ósea a que comience a producir un tipo de célula específica que no se distraiga produciendo plaquetas cuando es necesario. Promueve el crecimiento del linfocito B. Entonces la célula madre se va a diferenciar en linfocito B. Y activa a natural killers monocitos para que lleguen a la zona del problema. Y a nivel celular va a promover la multiplicación celular. Ustedes saben que las células se multiplican hasta que se acaba el último telómero. Entonces, la célula madre se divide así, pero no solo la célula madre. Cuando hay un linfocito B o T maduro L que está en el ganglio linfático, ella se va, cada vez que madura se divide en dos. También se divide en dos. Entonces, la división celular no es solo de la médula ósea. Miren, esta división es logarítmica. Tal cual las divisiones que nosotros hacemos, 2, 4, 8, 16, 32, 64, así se dividen las células, con las mismas divisiones que nosotros hacemos, logarítmica. Entonces, si es que el linfocito B o T ha sido activado, él cuando comienza a madurar se multiplica y todas estas células están madurando para reconocer al antígeno que le entregaron. A todo esto, y aquí van a ver muchas más, se le llama, antes deben haber escuchado monoclonal, porque de esta célula todas las demás son hijas y todas van a tener la misma función. Reconocer a ese antígeno que le fue entregado cuando ella estaba en el ganglio cercano. A esto se le llama monoclonal. Seguramente en alguna materia ya lo explicaron, era monoclonal. ¿Sí? ¿No? Tal vez, pero no lo recordamos ahora. Pero esto es así, es muy interesante, porque no es solamente la célula madre. Todas las células inmunodependientes tienen esa capacidad de multiplicarse, siempre y cuando sean activadas. Son activadas por una interleuquina 2. Oye, multiplíquense, multiplicaos. O sea, actívense. La interleuquina 4. Esta interleuquina 4 no hemos estudiado todavía linfocitos T, pero se dividen en 1 y 2 porque las células inmunocompetentes son tan inteligentes que dicen, ¿quién es el agresor? Ah, es un gran positivo, hago tal cosa. Ah, es un gran negativo. No, ahora es un parásito. Ah, entonces tengo que hacer otra cosa. Ellos sacan sus armas de acuerdo a la gente agresor que está todo fríamente calculado. Entonces, la interleuquina 4 es producida por macrófagos y linfocitos TH2. El TH2 nos va a defender de parásitos nematodes que hacen el ciclo de los. ¿Ya? Entonces, el pacientito va a tener IgE elevadísima. Está con nematode.
no todas las B son idénticas. Hay IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. La IgG4 se aumenta cuando hay parásitos. ¿Quiénes producen los anticuerpos? Linfocitos T. ¿Cómo son estimulados? Porque le llega la interleuquina 4, o sea, esta célula presentadora de antígeno, cuando le entrega, ¿se acuerdan que estas son las células que están en la puerta del ganglio? Le entregan un antígeno. Al entregarle el antígeno le tienen que notificar. No va a ir el antígeno solo. Va con una documentación, como de una oficina a otra, tiene que ir con una documentación. Y la documentación es interleuquina 4, donde dice, este no es un médico cualquiera, necesitamos producción de IgE. Por lo tanto, cuando este le entrega al linfocito B, le dice, aquí está el documento. Y este linfocito B ahora va a clonarse para producir IgE. ¿Ya? Así sería. Va a estimular la interleuquina 4 a que los linfocitos T que están aquí, maduros vírgenes, se diferencien a los linfocitos T H2, que son los que van a defendernos contra parásitos. La interleuquina 4 frena la acción de los neutrófilos, porque no necesitamos neutrófilos. Los neutrófilos no hacen nada con los parásitos pluricelulares, ellos son para bacterias. Entonces, ¿qué vamos a tener? En un hemograma fallado normalmente 0, ¿no? Es lo normal. De 0 a 1, normalmente 0. Segmentados, 60. Eosinófilos, 1. Monocitos, 1. Y lo que queda, esa es la fórmula normal. ¿Lo ven? Van a dar examen de esa fórmula ahorita. Pero ahorita tenemos un parásito nematoide. No necesito yo, pues, 60 de segmentados, no hace nada. Le pido la fórmula y mi fórmula va a estar así. Vamos a suponer. Miren cómo cambió la fórmula. Porque lo que necesitamos son eosinófilos. Entonces le llegó a la célula madre indiferenciada una interleuquina 4 y ella comienza a diferenciarse a eosinófilos. Si fuera una estronquiloidiasis, chicos, 40% de eosinófilos, 19 de segmentados. No sé si dará 100 eso. Faltan 2. Así. ¿Se dan cuenta? Claro, porque yo necesito urgente eosinófilos para matar a las larvas rhabditoides. Y aparecen, cada vez nosotros vemos en sangre circulante, quizás ya no hay monocitos, basófilos. Normalmente 0. No se ven basófilos. ¡Wow! ¿De cuánto aparecen los basófilos hasta en sangre circulante? Entonces, vamos a ver cuál es la función cuando nos toque parásitos. No se pasen a la clase de parásitos. La interleuquina 5, producida por el perdón, estamos frente a un parásito, ¿no es cierto? Promueve el crecimiento y diferenciación de linfocitos B y de los eosinófilos. Que sabemos que tiene que haber redundancia para que la cosa funcione. Aquí tenemos
beta, producido por linfocitos T, actúa casi como una interleuquina 10, es citocina inhibitoria. Inhibe la proliferación de linfocitos T, inhibe la activación de macrófagos, actúa sobre polimorfos nucleares, actúa sobre las células vasculares para que no dejen pasar más células, pero lo hace inhibiendo igual que la interleuquina 10, porque ya todo está tranquilo. Por eso yo les llamo apaciguadoras, ¿no? Pero eso es que se ha podido combatir al germen. No nos olvidemos que el combate de los gérmenes no solamente es del sistema inmune, ¿no? Se logra también con los medicamentos. Porque una electromicrobiasis sin medicamentos, el sistema inmune no logra, chicos, controlar tanto parásito, a decir verdad. Entonces, claro, ahí hace la recetamiento adecuado. Resulta que se han descubierto unas células T que las van a leer así, linfocitos T reguladores. T reguladores. Lógicamente tiene que haber a nivel celular también apaciguadores, por eso así como una interleuquina 10. Entonces son células de la serie T que regulan la respuesta inmune. No impiden la activación inicial, pero inhiben una respuesta sostenida. Es decir, que ya cuando no sucede nada, alguien tiene que avisar, oye, ya no sucede nada. Ustedes saben que a veces vienen las respuestas tardías, igual que nada. Ustedes saben que las guerras terminan y en los lugares lejanos siguen combatiendo y siguen matando, ya se firmó el tratado de paz. Eso pasó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Porque no llegó la noticia. Entonces, ¿cómo se van a enterar? Siguen luchando y se siguen matando. Y ya han firmado la paz. Lo mismo sucede aquí. Entonces tienen que aparecer estas células para notificar que ya no hay la gente agresora, que estamos gastando recursos, que estamos en vano activándonos, ¿no ven? Entonces fíjense que los linfocitos T, CD4 son de inmunidad específica. De CD4 muy hablado por el HIV. Pero si una célula T, además del CD4, ya sabemos que el CD4 es la molécula que se manifiesta así, ¿no? Además manifiesta el CD25, que es una célula reguladora. Va a suprimir y va a controlar la respuesta inmunológica y va a estabilizar y va a llegar a la homeostasis del sistema inmune. Entonces, en la periferia hay unas células que son inducidas a convertirse en reguladoras por la interleuquina 10 o el factor de crecimiento tumoral beta, que son las apaciguadoras. Entonces, si hay T y le llega la noticia, ellas se transforman en T reguladoras inducidas por las interleuquinas apaciguadoras que ha mandado el macrófago. A las T reguladoras inducidas por interleuquina 1, nosotros no vamos a saber cuáles son, pero los científicos ya le han puesto nombre en la reguladora 1. ¿Ya? Entonces, suprime la respuesta inmune mediante la gran producción de interleuquina 10 para que la interleuquina 10 diga que todo está perfecto. Los linfocitos T reguladores inducidos por el factor de crecimiento tumoral beta se conocen también como células T reguladoras inducidas, solamente. ¿Ya? Y ambas van a controlar la CD8. Si
Si esta es la CD4, este linfocito T CD4 es de inmunidad natural. El linfocito T CD8 es de inmunidad adquirida. Y secreta aquí su CD8. Por eso se llama CD8 y CD4, que es un clúster de diferenciación 8 y 4. Entonces, este linfocito T, que sería el linfocito T citotóxico, se puede convertir en una célula reguladora. Para decirle a los otros citotóxicos, ya no manden células propias porque está todo bajo control y ya no quedan enemigos infectando células propias. Esa es prácticamente su función. ¿Ya? Miren, esto es importante. Hay muchas teorías que son in vitro. O sea, descubierto en vivo, porque es muy difícil conseguir captar células en vivo, porque tantas células, imagínense una de por ahí. Por eso aquí dice, estas células se han demostrado in vitro, es decir, en laboratorio. Pero in vivo, o sea, dentro del ser humano, no se las ha descubierto. Muchas cosas no se han descubierto. Miren, si la célula madre produce células inmaduras del linfocito B que tienen que mirar hasta el timo anular, no lo pueden hacer por sangre, ¿no ven? Porque si lo hicieran por sangre y yo capto inmaduro, voy a pensar que es una leucemia. Lo hacen entonces por vía linfática. Hay muchísimas cosas que no se conocen, porque así es el organismo humano. Pero esto es muy importante que recuerden que no todo lo que sale in vivo, in vitro, todavía ha sido teóricamente demostrado en vivo, pero seguramente es lo que sucede. Entonces muchas de las cosas son teorizadas hasta demostradas, pero como son demostradas en laboratorio, donde estudian solo a ese clon de células, se supone que en la vida real es así. ¿Ya? Factores genéticos que influyen en la inmunoregulación. Ya sabemos, lógicamente hay genética o mayores de compatibilidad y se supone, y es interesante, que hay mucho para filosofía en inmunología. Es interesante porque ¿cómo se explica una sepsis? ¿Ya llevaron sepsis, chicos? Sí, ¿no? No creo que sea, no, allá veo uno. No creo que sea uno. ¿Ya llevaron sepsis? Sí. Y en la sepsis, ¿qué pasa con todos los órganos? Hay una falla multiorgánica. El hígado no funciona, el vaso no funciona, los riñones no funcionan, nada funciona. El paciente se va a morir. 90% de posibilidad de muerte. ¿Cuánto es el porcentaje de posibilidad de muerte hablando de serio? No lo sé. 50%. ¿Ah? Ajá. En sepsis. ¿Y por qué si hay una falla multiorgánica de pronto de la nada comienza de nuevo a funcionar el hígado, el riñón? Todo funciona. Miren qué interesante que es. Cuando un paciente está séptico, hay tanta bacteria, infinitas bacterias, que es imposible contarlas y las bacterias entraron a todos nuestros órganos. Y el organismo humano desesperado por combatir, y como tiene todos los genes en todas las células, desesperado por combatir a este agresor, dejan de hacer sus funciones. Entonces el riñón deja de producir orina, porque va a producir productos químicos de inmunología, va a producir interleuquinas, va a producir complementos, va a producir todo lo que tenga que producir el sistema inmunológico para atacar al agente agresor y deja de orinar al paciente, porque no es prioridad producir orina.
sustancias inmunológicas. El hígado deja de trabajar, el pan, todo deja de trabajar y el paciente está en sepsis. Y como por milagro, cuando la bacteria desaparece, el paciente baja su creatinina a valores normales de 3 días. Wow, ya está secretando insulina, por eso a un paciente que está en sepsis o un paciente que está con cualquier enfermedad jamás se le diagnostica diabetes aunque dé 300 de glucosa, es que no está produciendo insulina, porque dejó de producir insulina para producir productos inmunológicos. Y entonces el médico dice, 300 de insulina seguro que era diabética. Y de pronto cuando ya se estabilizó el paciente, sus glucosas comienzan a estar normales y hay que quitarle la insulina que está poniendo, porque el paciente está con una bella glucosa de 98. No puede ser si tenía 300 y le metíamos un montón de insulina. Y todo se normaliza en 5 o 6 días y el paciente queda. Es que es fabulosa la inmunología. O sea, todas las células intervienen cuando las papas queman, se dan cuenta. Es así. Bueno, esta es la penúltima diapositiva, chicos, para que se vayan. Gracias por su paciencia. Espero que la mitad de su cerebro esté aquí. Inmunoterapia. Hoy en día existe mucha inmunoterapia, porque hay diferentes cosas y hasta cosas que no están escritas. ¿Lo ven? Inmunoterapia es un procedimiento médico que consiste en la administración repetitiva y gradual de una sustancia alérgica, por ejemplo, para desensibilizar al paciente. Entonces deben haber escuchado que si hay alguien alérgico, le van colocando pequeñas dosis del alergeno, termina el paciente desensibilizado, porque el organismo se va acostumbrando, es como que lo están tomando, para que lo voy a conocer ya como no patógeno, y desensibilizamos frente a muchas sustancias. Yo me acuerdo que, miren, yo estudié en Brasil el año 89 y nosotros hacíamos en el laboratorio de nuestra casa, cuando encontrábamos un Staphylococcus aureus en pacientes que hacían, así que todo el tiempo están con problemas de piel. Y mi jefa hacía un producto para desensibilizar con aureus y se hacía múltiples repites hasta que el aureus llegaba en su forma básica, no siendo muy patógeno, para ponerle al paciente. Entonces hay esta inmunoterapia, existe. También existe la que no está legalmente establecida, porque no está demostrada. Por ejemplo, sacarse sangre y colocarse. Ustedes saben que muchos brasileños hacen eso, ¿no? Se sacan sangre y se pinchan en el muslo o en el glúteo, donde alcance. No hay nada escrito, pero a lo mejor. Entonces, tipos de inmunoterapia pueden ser parenterales o individuales o mediante vacunas. Y hoy en día en inmunoterapia ya hay comprimidos de interleuquina, batidos de interferones, cosas así para aumentar el sistema inmunológico. Eso sí. Si hay una mala regulación del sistema inmunológico, pues vamos a tener respuestas exageradas o bien vamos a tener falta de respuesta. Pueden ser las dos cosas. Porque si la interleuquina 10 se está produciendo en grandes cantidades, a lo mejor no tenemos respuesta inmunológica. O a lo mejor hay una respuesta exagerada. Pueden haber los dos extremos. Una mala inmunoregulación nos puede llevar a una enfermedad autoinmune, a una inflamación crónica, porque ustedes saben que la inflamación crónica es dañina, porque va destruyendo el tejido. O una mala inmunoregulación hace que el sistema inmune sea permisivo y aparezcan los tumores.
que ahí terminamos.